Queridos hermanos, gracias por estar junto con nosotros estudiando la palabra de Dios en esta oportunidad. Recuerden que estamos estudiando el gran conflicto y también no se olviden de compartir. Compartan, mis hermanos, con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares. Compartan. Tampoco se olviden que si desean una copia de esta presentación para predicar a otros, visiten Escuela Sabática 2000.org. Vamos a estudiar hoy día los dos testigos y vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque nos permites otra vez estar ante tu presencia estudiando tu Santa Biblia. Ayúdanos a comprenderla, Señor, y ayúdanos a que nosotros podamos hacer decisiones de vida eterna. Señor, gracias porque nos has cuidado durante la semana y esperamos y pedimos que continúes cuidándonos uno por uno. Especialmente, Señor, cuida de nuestros hijos. Bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria está en Isaías 48. La hierba se seca, la flor se seca, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de nuestro Dios va a permanecer para siempre. En el gran conflicto entre Miguel y sus aliados y Satanás y sus aliados va a haber los dos testigos. Y ese es el título del día lunes, dos testigos. El versículo está en Apocalipsis 11, 3 y 4. Y daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Daré mis dos testigos. Mis queridos hermanos, ¿quiénes son esos dos testigos? ¿Quiénes son? Miren lo que dice aquí. Estos testigos son los dos olivos. ¿Quiénes son los dos olivos? ¿Quiénes? Vamos a ver Zacarías 4, 12 al 14. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces los dos testigos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Los dos ungidos, los que han sido separados para tener un ministerio especial, los dos ungidos. ¿Qué hacen esos dos ungidos? ¿Qué hacen? Miren lo que dice aquí. Por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro, vierten aceite, vierten el Espíritu Santo. Eso mismo se repite en Zacarías 4:2. Miren lo que dice. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima. Vierten al depósito y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Entonces se vierte aceite en el depósito de estas lámparas. ¿Para qué? ¿Para qué sirve una lámpara? Para alumbrar. Efectivamente, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Los dos candeleros. ¿Para qué sirve la lámpara? Los candeleros para alumbrar. ¿Y qué es lo que alumbra al mundo? Jesucristo es aquel que alumbra al mundo. ¿Y quién da testimonio de Jesucristo? La Santa Biblia. Miren lo que dice Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi
camino. Entonces los dos testigos tienen que ver con la Santa Biblia. Y eso es especial porque miren lo que dice Deuteronomio 31, 24 y 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová nuestro Dios. Pongan este libro al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debían poner este libro, lo que Moisés había escrito, al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios? ¿Por qué? Porque miren lo que dice aquí: y esté allí por testigo contra ti, daré a mis dos testigos. ¿Y qué hace un testigo? ¿Qué hace un testigo? Miren lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Testigo es una persona que da testimonio de algo o lo atestigua. La función principal del testigo es dar testimonio de algo. ¿Y qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Miren lo que dice Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Santa Biblia da testimonio ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces estos testigos tienen dos funciones importantes: servir como lumbreras, como lámparas a nuestra vida, y dar testimonio de Jesucristo. Entonces los dos testigos son las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento que dan testimonio de Cristo. Los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia, dan testimonio de Cristo, y estos dos testigos tienen algunas características especiales. Miren lo que dice los versículos que siguen: Apocalipsis 11, 5 y 6. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Entonces la Santa Biblia, las Escrituras, no se pueden destruir. ¿Por qué? Porque son la palabra de Dios. Otra característica: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueven los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga 40 veces quieran. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios tiene poder. ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. La palabra de Dios tiene poder porque sale de un Dios poderoso. Y en esta ocasión, aludiendo a Elías, que por la palabra de Dios, por la fe en la palabra de Dios, no hizo caer lluvia, y que luego él, orando a Dios y pidiendo que él manifieste su poder, hizo llover otra vez, nos indica que la palabra de Dios tiene poder. También alude a Moisés que hizo muchos milagros, incluyendo la transformación del agua en sangre. Nos demuestra y nos dice: la palabra de Dios tiene poder. Entonces la palabra de Dios tiene poder porque viene de Dios. Pero ¿qué debería hacerse con las Sagradas Escrituras? ¿Qué debería pasar? Y daré mis dos testigos que profeticen. La palabra de Dios debe ser proclamada, debe
predicarse. Y en este gran conflicto entre Miguel y sus aliados y Satanás, hubo un periodo especial durante la cual la palabra de Dios debería ser proclamado. Aquí dice, profeticen por 1260 días, y el día segundo de la semana dice que hay periodos proféticos. Empezamos con los 1260 días. Hemos estudiado anteriormente que un día profético equivale a un año. Ezequiel 4:6 afirma esa realidad. Día por año te lo he dado. Entonces 1260 días equivalen a 1260 años. Dentro de ese periodo profético hemos visto que empieza el año 538 después de Cristo y termina 1798 después de Cristo. En ese periodo, ¿qué debería pasar con la Biblia? Debía predicarse vestido de silicio. La Biblia se predica vestida de silicio, vestida de luto, porque está en un periodo de oscuridad. Y en ese periodo, ¿qué ocurre con la iglesia? ¿Qué ocurre? Miren lo que dice Apocalipsis 12, 13 y 14. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado de la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dio a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Estos 1260 años también están profetizados por este lenguaje: tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo significa un año, o sea, 360 días. Tiempos, 2 años, 720 días. Y la mitad de un tiempo, la mitad de un año, que es 180 días. Sumando 360 más 720 más 180 da 1260 años. Los mismos 1260 años que los dos testigos debían predicar vestidos de silicio. Pero ¿por qué decimos que estos 1260 años pertenecen al mismo periodo? ¿Por qué? Miren lo que dice Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que volase de delante de la serpiente. ¿A dónde? Al desierto. La mujer huyó al desierto. ¿Para qué? Para que allí la sustenten por 1260 días, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces estas dos profecías tienen que ver con el mismo acontecimiento: 1260 días y tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En ese periodo entonces la iglesia fue perseguida, pero fue cuidada por Dios, fue sustentada por Dios. Pero ¿por quién fue perseguida? ¿Por quién? Otra vez vamos a Daniel 7:25. Miren lo que dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. El mismo periodo profético: tiempo, tiempos y mitad de tiempo. ¿Quién iba
iba a perseguir a la iglesia, el poder religioso que iba a hablar palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Miren lo que dice Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea, este periodo de 42 meses que multiplicamos por 30, igual nos da 1260 años. Hemos estudiado anteriormente que el cuerno pequeño, que es el sistema papal, fue el perseguidor de la iglesia en este periodo de 1260 años, periodo en el que la iglesia predicó el evangelio, predicó la Biblia vestida de cilicio. Miren lo que dice la hermana de Huay: cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios para desviar de ella la mente de la gente, cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, traicionados, torturados, confinados en mazmorras, martirizados por su fe u obligados a refugiarse en las fortalezas de las montañas y en las cavernas y las cuevas de la tierra, entonces los fieles testigos profetizaron vestidos de saco. Sin embargo, siguieron dando su testimonio durante todo el periodo de 1260 años. Aún en los tiempos más sombríos hubo hombres fieles que amaron la palabra de Dios y fueron celosos de su honor. A esos fieles siervos de Dios les fueron dados sabiduría, poder y autoridad para divulgar su verdad durante todo ese tiempo. Aunque estaban perseguidos, aunque querían acallar la Sagrada Biblia, la Escritura se mantuvo viva, la Escritura fue predicada. Pero Satanás intentó hacer este gran conflicto bajo el poder religioso del cuernito pequeño, el sistema papal. Y como no pudo, él usó otra estrategia. Y el día tercero dice: los dos testigos son asesinados. Los dos testigos son asesinados. Apocalipsis 11:7-9. Cuando haya acabado su testimonio, cuando haya terminado este periodo, ¿qué iba a pasar? La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Entonces surgirá otra forma de hacer guerra contra la Santa Biblia, contra los dos testigos, contra el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué sucedió cerca de 1798? Miren, la Revolución Francesa, que comenzó en 1789, se estableció el culto a la razón. Por ejemplo, el 10 de noviembre de 1793 se celebró en todo el país, en toda Francia, el Festival de la Razón. Entonces, ¿qué sucedió en ese tiempo con la Biblia? Y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Si vamos a la historia secular, nos vamos a dar cuenta que en este periodo se quemaron Biblias en las calles y se declaró que Dios no existe, que Dios no existe, y lo compara como Sodoma y Egipto. Sodoma por la inmoralidad, y Egipto, ¿por qué? Porque en Egipto se declaraba que Dios no existe. Miren lo que dice Éxodo 5:2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz
voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Se quemaron Biblias en las calles y se declaró que Dios no existía. ¿Por cuánto tiempo iba a durar este problema? Miren lo que dice aquí. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Por cuánto tiempo? 3 días y medio. Cada día es un año según la profecía. Entonces, por 3 años y medio, efectivamente, un decreto emitido en París abolió la religión. Pero eso tuvo consecuencias nefastas. Miren lo que dice la hermana de Huay en El conflicto de los siglos, página 330. Cuando Francia rechazó a Dios y desechó la Biblia públicamente, hubo impíos y espíritus de las tinieblas que se llenaron de júbilo por haber logrado el objetivo tanto tiempo deseado, un reino libre de las restricciones de la ley de Dios. Fue retirado en gran medida el poder restrictivo del Espíritu de Dios, el que impone un freno al poder cruel de Satanás, y se le permitió al que solo se deleite en los sufrimientos de la humanidad que hiciese su voluntad. Los que habían preferido servir a la rebelión cosecharon sus frutos hasta que la tierra se llenó de crímenes tan horrendos que la pluma se resiste a describirlos. De las provincias devastadas y las ciudades arruinadas se oían un clamor terrible, un clamor de angustia amarguísimo. Francia se estremecía como sacudida por un terremoto. Consecuencias de tratar de vivir sin Dios, consecuencias serias y graves. Pero ese periodo había sido profetizado 3 años y medio, y efectivamente el 17 de junio de 1797 el gobierno eliminó sus leyes religiosas restrictivas. El gobierno se dio cuenta que sin Dios todo lleva a la perdición. Y por el contrario, en el día 4 nos dice que los 2 testigos resucitaron. La Biblia debía cumplir su misión, predicar el mensaje eterno. Apocalipsis 11:11 dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vivieron. Quisieron destruir la Biblia, quisieron que la Biblia no exista más, pero la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia permanece para siempre. Miren cómo describe eso la hermana de White en El conflicto de los siglos, página 332. En cierta ocasión, el incrédulo Voltaire dijo con arrogancia: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire muriera y millones han secundado la guerra contra la Biblia, pero tan lejos de ser destruida estuvo que allí donde había 100 ejemplares en tiempo de Voltaire, hoy día hay 10,000, por no decir 100,000 copias del libro de Dios. Como dijo uno de los primitivos reformadores al hablar de la iglesia cristiana, la Biblia es un yunque sobre el cual se ha gastado muchos martirios.
castillos. Entonces, después de la Revolución Francesa, el mensaje bíblico se irradió velozmente. ¿Por qué? Salmo 119, 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 111, 7 y 8 dice: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Entonces la palabra de Dios es eterna porque viene de un Dios eterno. El último día, el día quinto, dice: la verdad triunfante, y no puede ser de otra manera, porque Apocalipsis 14, 6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La Santa Biblia, el mensaje de la Santa Biblia va a triunfar, va a ser predicado al mundo entero. Y cuando eso suceda, ¿qué va a ocurrir? Mateo 24, 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Miren cómo Apocalipsis 11, 15 describe cómo Cristo va a triunfar y Satanás va a ser derrotado, porque el evangelio va a ser predicado a todo el mundo. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Daniel 7, 13 y 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cristo es victorioso, Cristo es el vencedor y Satanás es el derrotado. Aquellos que se han aliado a Satanás siempre van a perder. Aquellos que se han aliado a Cristo siempre vamos a ganar. Miren lo que dice la hermana de Huay en El conflicto de los siglos, página 332. Lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, pero lo que se cimiente sobre la roca de la inalterable palabra de Dios permanecerá para siempre. Mis queridos hermanos, si queremos ser victoriosos, aquí está nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la palabra de Dios que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos aliarnos a Él y debemos seguir lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos queremos ser victoriosos? ¿Cuántos? Ojalá, mis queridos hermanos, que nosotros nunca nos zafemos de la mano de Cristo. Ojalá que siempre estemos estudiando la palabra de Dios para que Cristo nos ayude a ser más que vencedores. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos.